muy entusiasmada porque hay muchísimos chicos anotados y eso me da la pauta de que fue bueno cambiar. Que a la juventud siempre hay que darle más espacio, más espacio, más espacio. Así que bueno, acá estamos en nuevo Mateando con un grupo de jóvenes de Morón. ¿Son ustedes? Yo ¿De soy de dónde? Azul, ¿De dónde? de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Ay, de Azul. Uy, yo he ido algunas veces a Azul. Hace muchos años, cuando se discutía ponerle la rotonda Madre de Plaza de Mayo. Mirá los Sí, años. Hace Yo soy mucho. de La Plata, de la provincia. Yo soy de San Martín. Yo también soy de La Plata. ¿Y la otra? De San Martín. Muy bien. Bárbaro, entonces empezamos, chicos, cuando ustedes quieran. Dale. Bueno, genial. ¿Se me escucha bien? Bueno, el otro día estuve en un Zoom con Eve, tuve la suerte, y me dio una respuesta con la que yo me quedé pensando, que era que había que sentir las injusticias que le hacen a los otros con nuestro propio corazón, y yo me quedé pensando con eso, ¿no? Entonces, yo lo que le quería preguntar ahora es cómo justamente podemos lograr que, a ver, nosotros ya nos pasa, ya lo sentimos, ya somos militantes, ¿no? Pero hay una gran parte del pueblo militante que tiene un voto bastante malo para nosotros y que encima ese voto viene acompañado de clasismo, de un montón de cosas feas. Y yo lo que quería preguntarte es cómo podemos hacer para movilizar juntamente a esas personas, ¿no? ¿Cómo se les toca el corazón? ¿Se les puede tocar el corazón? Primero hay que armar como una especie de comunidad. Hay que ir juntándose con la gente que vos ves, si es un pariente, una prima, una tía, una amiga, una compañera de otro compañero. Ir armando un pequeño grupo y comprometerlo con alguna ayuda. Con alguna ayuda para algún barrio que ustedes trabajen, o si quieren juntar para cuando viene el Día del Niño. Empezarlos a comprometer con un apoyo, hablándoles y explicándoles muy despacito. Y una vez que se van comprometiendo y que ven qué bien que uno se siente cuando prepara un paquete, siempre cosas nuevas, nada de cosas viejas, de entrada hay que explicarle, ¿no? Que no porque son pobres hay que llevarle ropa usada nunca, jamás ropa usada, ¿eh? Si van a llevarle, prefiere solo una remera a que un montón de ropa usada, porque para eso la ropa usada la usamos nosotros y a ellos le damos lo que alguna vez no se puede comprar. Entonces hay que empezar despacito, decir, bueno, no, mira, usado no, nosotros toda ropa nueva, cuadernos usados tampoco, depende de lo que junten. Si quieren juntar lápiz, si para el Día del Niño ahora aprovechen la oportunidad y le van diciendo qué cosas ustedes quieren. De lo que vayan a juntar, que sea nuevo. De lo que vayan a juntar, que sea lo mismo que compran para su familia. Dando una explicación es muy sencilla, no haciéndole una lucubración marxista porque se asustan. Y una vez que uno va armando esa comunidad, les va conversando. Y a medida que va pasando el tiempo, la gente se empieza a comprometer porque se empieza a sentir mejor. Y es verdad que se siente bien. Y cuando se siente bien, se siente orgullosa de que le da lo mejor a los pibes del barrio y ella va a querer empezar también a hablar con su familia para ese tema. Las comunidades son muy importantes, chicos. No importa que no sean kirchneristas o peronistas o lo que sea. A lo mejor vienen del comunismo, a lo mejor vienen del socialismo. El enemigo no. Macristas no, eso hay que tratarlos como enemigos, ¿no? Ni agua, al enemigo ni agua. Pero a esta gente que sí podemos tener al lado, pero que está acostumbrada, ay, bueno, sí, llueve, vamos a juntar ropa y entonces te juntan toda la ropa vieja de la casa. No, ropa vieja no. Polenta y fideo, no. Entonces empezamos a mostrar que si somos iguales, tienen que comer lo mismo que nosotros, tienen que vestir alguna vez ropa nueva, tenemos que aprender a mirarlos a los ojos, a los pibes, a saber qué necesitan, qué quieren, si les gusta jugar, si les gusta. Entonces, poco a poco, ellos también van entrando en eso. Y cada día hablamos un poquito más, cada reunión que hacemos, decimos, bueno, esto que estamos preparando hoy, lo vamos a mandar a un lugar, no sé a dónde, o para el Día del Niño a tal barrio, ustedes elijan.
lo que quieran. No hagas grandes planes, pero sí para que la gente que está con ustedes, no para que vayan al barrio a sacarse la fotografía, no. Eso tampoco. Hay que dar sin hacer ninguna draca, ¿viste? Claro. Para que la gente no se sienta mal, porque, ¿viste? Cuando van los medios que le sacan a los chicos en los comedores, a mí me da mucha tristeza, porque los pibes sufren un montón. Bajan la cabeza en el plato, te digo, Dios mío. Entonces nosotros tenemos que ser sutiles y empezar a cambiarlos así de a poco. Y la gente se engancha un montón. Y se engancha bien. No es que ellos después van a salir a pedir como nosotros, pero siempre aportan. Y después juntas con otro, después juntas con otro, después juntas con otro. Le vas cambiando la forma de pensar. Claro. Porque no es que sean malas personas. Yo te digo porque a mí me pasó. Siempre cuento lo mismo, pero bueno, se los tengo que contar a todos igual. Mis hijos desde muy chicos tenían las cosas muy claras. Y a mí me parecía que yo hacía las cosas bien y no. Un día mi hijo más chiquito, Raúl, me dice, mamá, ¿cómo viniste tan rápido de la panadería? No, le digo, porque yo entré por atrás, como soy amiga de la señora, digo, no hice cola. Ay, qué vergüenza, mami, ¿cómo haces eso? A mí me parecía que era normal porque era amiga, ¿no? Es una pavada, pero tiene que ver con un pensamiento medio fachito que uno hace, ¿viste? Y después también, ¿no? Con lo que uno da. Yo siempre lavaba la ropa que no usaba, la arreglábamos. Yo me había acostumbrado porque en la guerra española mi papá y mi mamá en el barrio son los que juntaban la ropa para que la arreglaban, la surcían y la mandaban para la guerra. Entonces yo decía, bueno, si mandamos para la guerra, para los pobres era igual. Y entonces juntaba y la ponían en bolsas, en un galponcito que teníamos en el fondo. Y un día vino mi hijo mayor y digo, bueno, anda a buscar. No, mamá, dice, no, la ropa vieja no, dice. Eso no es solidaridad, eso hacen los ricos, dice. La solidaridad es dar lo mejor que uno tiene, compartir lo único que tiene, si es poco o mucho, y siempre lo mejor para el otro. Y yo me quedé mirando, ¿no? Porque yo creí que hacía las cosas bien. Y me di cuenta que mi hijo tenía razón. Que no hay que dar lo que a uno le sobra, hay que compartirlo por lo que uno tiene. Es una frase cortita, chiquita, pero que entra. Y por ahí pasa la cosa. Por ahí pasa. No, es muy difícil entrarle en este mundo como está ahora, con discursos muy revolucionarios, muy marxistas, muy peronistas, o como les quieras llamar, porque es más difícil. Y cuando la gente ya entra y ve y se da cuenta de lo que pasa, ahí podés hablar después de otra cosa. Ya cuando la gente empezó a ver que es verdad, que hay que darles lo mejor, que si somos iguales de verdad. Si no necesitamos la Constitución, y no es verdad. No somos todos iguales. Hay mucha desigualdad en este país. Hay que hacérsela ver a la gente. No es que son negros que no quieren trabajar y viven de una bolsa de comida, como dicen muchos. Hay muchos que con la bolsa de comida hacen política y en vez de que sean compañeros, son clientes. Y con eso hay que terminar también. Eve, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte y compartir este momento con vos. Es muy importante, al menos desde lo personal. Yo soy de Azul, como te decía, soy profesora de historia. Doy clases en colegios secundarios, en terciarios, y ahora también soy coordinadora de políticas estudiantiles en un instituto de acá de Azul. A mí me gustaría preguntarte, llevándolo un poco a mi campo específico, ¿por qué vos crees que es importante no solo estudiar historia? Porque eso puede ser mecánico, memorístico y no tendría ningún sentido, sino también reflexionar sobre la historia principalmente de nuestro país. Porque hay muchos ejemplos olvidados. Me parece que la historia de nuestro país es mucho más rica de lo que nos enseñaron siempre, por lo menos de lo que me enseñaron a mí y también de lo que le enseñaban a mis hijos. Pero mis hijos ya habían aprendido a ver que no era la real, que no era la verdadera. Ni Colón nos descubrió, ni Sarmiento fue el mejor maestro, y ni Güemes fue un gaucho no sé qué. Todo es al revés, ¿viste? Entonces me parece que eso es fundamental para el maestro que enseña. ¿Desde dónde tiene que empezar a enseñar la verdad? No podemos seguir enseñando que Colón nos descubrió.
Ya existíamos acá nosotros cuando vinieron ellos. Vinieron a robarnos. No hay que decirles la verdad. ¿Quién era Rosas? ¿Cómo murió Rosas? ¿Qué pasó con Güemes? ¿Cuántos años hace que reivindicamos a Güemes? Pocos. Siempre era un gacho maldito Güemes. Y está bien que lo hayan matado. Pero todo ese tipo de cosas que hay que ir transformando son los profesores de historia los que lo tienen que hacer. Para mí la historia es como la sangre que corre por nuestras venas. Si está infectada vas a estar siempre enfermo. Ahora, si está sana, vas a estar siempre sano para explicar sano. Y siempre reivindico yo a los profesores y maestros que tuvieron mis hijos, que fueron extraordinarios y transformadores, porque hasta para hacer una obra de teatro elegían cosas bien comprometidas. Y la música, le enseñaban qué eran las letras, qué quería decir cada cosa. Y los chicos venían y te preguntaban, claro, yo que no había ido a la secundaria, no había hecho más que apenas la primaria, me costaba a veces explicarles. Imagínate, yo aprendí la historia de Grosso y ellos saltaron por arriba de todo eso. ¿Cómo vamos a aprender una historia que escribieron en otro país? Es muy loco eso. Pero en esos años que yo fui a la escuela, la única historia que había era la de Grosso. Muy colonizadora, además. Es horrible. No sé, ¿qué te parece lo que te digo? Excelente, Eve, por supuesto. Pero yo coincido con vos en esto, de reivindicar los puntos de vista, de sacar un poco el eje de la historiografía tradicional, de ver nuevas miradas, de encontrar nuevos actores. Yo, por ejemplo, te veo a vos con la huipala detrás y no puedo dejar de encontrar la relación entre la lucha de las madres y la lucha de los pueblos originarios, que parece que por un sector muy amplio de la sociedad, por suerte no el mayoritario, es una lucha cuestionada todo el tiempo. Porque nos enseñaron eso, ¿viste? Uh-huh. Nos enseñaron eso. Los indios son malos, se comen a la gente cruda y vos te la crees, te la enseñan desde chico y vos te vas creyendo eso. Por eso es tan importante quiénes son los profesores. Yo creo también que la enseñanza está muy atrasada porque esto de la tecnología ha hecho que los chicos avancen un montón, aprendan mal algunas cosas, porque si la aprenden por esta maquinita estamos en el horno, porque ya venimos colonizados, hay que tener mucho cuidado. La maquinita es muy buena, pero hay que tenerla siempre limpia, ¿viste? Porque si no te colonizan de todas maneras. Te colonizan con las películas, te colonizan porque si tenés el Google, tenés el esto, tenemos que hablar todos en inglés. Nadie sabe qué quiere decir WhatsApp, qué quiere decir Google, nadie sabe explicártelo, pero todos hablamos como pelotudos, decimos cosas que no sabemos qué son. Porque los yanquis nos enseñan a eso. Los yanquis enseñan, te mandan una muñequita, la Barbie, todos tenemos que ser flaquitas, sin tetitas y con pelito rubio y de ojos celeste. Y las pibas se entusiasman con eso. Sí, por supuesto. Entonces hay que tener muchísimo, ellos te colonizan de todos lados. Sí. No tenemos ni una muñequita vestida paisana. Parece que eso es un pecado. Es de una negra barata. Y entonces, ¿cómo no podemos mostrar nosotros cuáles son nuestras raíces? Una muñequita vestida como se vestía la gente antes. O por lo menos con la ropa bien antigua. Ellos te colonizan de todas maneras. Te venden un muñequito o te hacen un dibujito con un muñequito, siempre son monstruos, porque ellos son bastante monstruosos los yanquis. Entonces después, con ese muñequito, fabrican mochilas, cuadernos, y los nenes quieren solo eso, porque se cansaron de verlo por la tele. Entonces todas esas cosas hay que tener mucho cuidado, y por eso para eso están los profesores maravillosos que son capaces de enseñarte cuál es la historia, y que los chicos aprendan a tenerle amor a la historia. Eso tiene que ver mucho los maestros y los profesores, el amor a la historia. Que no la vean como una obligación de un estudio, no. La historia es tan importante como la matemática. Porque si no, te parece que lo único que es importante es el lenguaje y la matemática. Y no es. Creo que la historia es una cosa muy, 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 muy importante. Y enseñarle a la juventud la verdadera historia, no la mentirosa. Comprometiéndonos, porque a veces, si vos vas a empezar a enseñar por Perón y Evita, te van a sacar de raja de la escuela.
Pero si vos venís arrastrando quiénes eran unos y otros, llegás más fácil a Peronevita. Como maestra, como profesora, ¿no? Porque ellos también son historia. Si no paramos ahí, parece que el peronismo es mala palabra, no lo enseñamos más. Sí, caramba, hay que enseñar. A veces con el ejemplo, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, sigo yo. Buenos días, Eve. Buenos días, compañeras. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por la oportunidad que me dan las madres de poder participar de este Mateando. Gracias a vos, Eve, por haber convertido tu cocina en una plaza. Me presento, yo soy Mariano Alonso, soy abogado de la Universidad Pública de la Ciudad de La Plata. Y quiero agradecerte a vos por hacernos pensar los unos a los otros. Vos, si vos me permitís, yo en este Mateando, lo que quiero hacer es invitarlas a sentir, que es un poco lo que creo que planteaba Valentina también al inicio, que es un modo de la sabiduría, el sentimiento, porque creo que la inteligencia está demasiado sobrevalorada. Así que bueno, espero que se animen, que nos animemos en este Mateando a que juntos, juntas, abrir el corazón, ojalá el alma, y muchas gracias por estar ahí, ¿sí? Cada una y cada uno de nosotros que estuvo en los Mateandos anteriores y que estará en los próximos Mateando, están dando parte de su tiempo, parte de lo que no vuelve, y eso para mí no es ajeno. Por eso preparé y pensé lo que quería decirte y decirles, porque me están dando un tiempo que es irrepetible para todos. Así que muchas gracias, muchísimas gracias por eso. Yo lo que pensé en preguntarte es respecto a la justicia, ¿sí? Porque bueno, soy abogado, entonces digo, en mi ámbito de competencia tiene que ver con eso, ¿no? Y la primera pregunta que pensé, que preparé para que charlemos, es respecto a la administración de justicia, lo que se llama poder judicial. Y digo, para no ser ingenuos, hablando de reformitas o reformas onzas, sería preguntarte, ¿crees vos y ustedes, compañeras, que con un cambio mínimo, pero sustancial, como ya establece la Constitución, ¿sí?, respecto a los juicios por jurados, si no sería una buena forma de que la ciudadanía empiece a tomar parte de lo que son las decisiones jurisdiccionales? Digo, es algo que establece la Constitución, ¿sí? Y no está implementado a lo largo y a lo ancho del país. Lo que quiero que pensemos en este Mateando, yo humildemente, ¿no?, como simple abogado, lo que les quiero proponer es pensar cómo democratizar realmente la justicia, ¿sí? Que es lo único que... Sí. Vamos a empezar por el lenguaje, que tiene mucho que ver el lenguaje con lo que hacemos y lo que decimos. Justicia es una palabra que le pertenece al pueblo como la palabra libertad. No es la justicia la que fracasa. Lo que fracasa y lo que está corrupto y envenenado es el poder judicial. Ese poder, que la palabra te lo dice, poder judicial, es el que te mete preso, el que no te da posibilidad de hablar, el que la defensa no vale nada porque siempre ganan ellos. Bueno, porque ya está corrupto. Y el cambio que hay que hacer es un cambio de raíz. Y hay que empezar por el lenguaje. Libertad y justicia son dos palabras del pueblo por las que lucha el pueblo toda la vida y por las que luchamos los padres desde que empezamos. Por hacer las cosas con libertad y por reclamar a gritos la justicia para nuestros hijos. Y el Poder Judicial nunca permitió, porque lo que ellos quieren es ser eso, un poder. Es como la prensa. La prensa es el cuarto poder, es verdad, es el cuarto poder. Por eso tienen nombres así tan, el Palacio de Tribunales, la Suprema Corte, ¿Suprema de qué? Y el Poder Judicial. Son tres cosas que te dan la pauta, que son como los reyes para gobernar.
Sí, hay una suerte de monarquía, digamos, en el raigambre de cómo se implementó ese sistema. Y yo digo, por eso, esta reformita que se ha planteado, vos fíjate que yo digo, lo puedo analizar como abogado y digo que lo que simplemente Mira, se esto que están plantea... planteando ahora, a tapar el agujero. Lo vas a tapar por un rato y después se va a romper otra vez. Esto es igual. Es pan para hoy y hambre para mañana, no sirve para nada. Este planteo de ahora no sirve, no gastemos tiempo hay que cambiar, es como un gran cáncer. Si vos tenés un cáncer en el cuerpo hay que operarlo, y hay que operarlo profundamente. Por eso a veces cuando tenés un cáncer y te mutilan porque no tienes más remedio, uno sufre como loco, te cortan una pierna, te falta un pedazo de estómago, pero bueno, es necesario para salvar la vida. Y para salvar la vida de una sociedad hay que operar con profundidad, como si fuera un cáncer grande que nos está corrompiendo a todo el país. Sí, coincido totalmente, pero mirá, y linkeándolo con lo que vos comenzaste en el mateando de hoy sobre la tecnología y cómo la tecnología, si se usa bien o se usa mal, bien, de eso depende, porque la verdad que es una herramienta que si se usa bien es lo que nos hace crecer y evolucionar. Entonces digo, se está viendo en el servicio de justicia a nivel mundial, ¿no? En otros estados, la implementación de la inteligencia artificial para la resolución de conflictos, que es lo que trata el servicio de justicia, ¿sí? Entonces, bueno, nada, digo, también poner en agenda algunas cuestiones como pueden ser herramientas tecnológicas que faciliten la tarea burocrática, porque, por ejemplo, como vos bien decías, en otras palabras, lo que hace la reforma es lo que plantea es agrandar el aparato burocrático, duplicar los juzgados federales, transferirle competencias a la ciudad autónoma, digo, aumentar la burocracia. Pero eso no quiere decir que vaya a mejorar el servicio de justicia. Y digamos que si hoy nos sustentamos, nos valemos de la tecnología que es propia de la evolución del hombre, ¿no? Y la utilizamos para agilizar la burocracia, la administración, el servicio de justicia, creo que podría ser un pilar importante a tener en cuenta y yendo de la mano, bien, con la democratización de ese mismo servicio. Digo, hace falta que las decisiones jurisdiccionales, en las decisiones jurisdiccionales, tome parte la ciudadanía, de alguna u otra forma. Algunos, por ejemplo, plantean... Algunas pequeñas cosas que dicen los indígenas, que son grandes cosas, y que tendríamos que decirse a nosotros, a estos que ahora quieren reformar el Poder Judicial, que no nos den una mano, que nos saquen la mano de encima, porque los pueblos sabemos cómo reformar y cómo queremos que sea este Poder Judicial. No precisamos que nos vengan a hacer esta chunguería que hacen ahora, hace no sé cuánto que están trabajando en esto, cobrando un sueldo fabuloso para dejarnos metidos en la misma basura. Hay que saber, eso es una cosa grandísima, ¿no? No queremos que nos den una mano, queremos que nos saquen la mano de encima. Alternativa que se ha conversado, que quizás es más profunda y no prevista en la Constitución, lo que sería implementar... Bueno, dejá que otro joven pregunte, porque si no, estás hablando perdón, un poco vos que está lo está bien. Hablan un poquito para otro. ¿Eh? Bueno, yo también un poco la pregunta a ver con la justicia, no tanto porque no soy abogada ni estudio derecho, lo mío es la sociología. Yo justamente, más que las cuestiones, no entiendo mucho. No, sí, tal cual, pero bueno, hay muchos conceptos que no entiendo. Yo más bien quería como preguntarle a Eve para ella, ¿no? Si se está planteando ahora la reforma judicial, que yo opino exactamente lo mismo que Eve, para mí esto es pan para hoy, hambre para mañana. Pero bueno, pongámonos un poco idealistas, ¿no? Yo veo, porque bueno, de la militancia se ve que hay un montón, ¿no?, de propuestas, por ejemplo, la reforma judicial con perspectiva de derechos humanos, la reforma judicial con perspectiva feminista, etcétera. Y yo lo que veo es como que la reforma judicial se la lleva para tantos lados que al final nunca hay algo concreto. Y yo creo que una verdadera reforma judicial debería tener todas las perspectivas juntas, siempre y cuando eso sea ampliar derechos. Pero bueno, eso es una cuestión personal, ¿no? Yo quería preguntarte a Eve, vos, ¿qué sería justamente lo que vos esperás, por ejemplo, de esta reforma? ¿Que venga ahora o cuando venga? Final deseado.
Mirá, que los pueblos podamos opinar, que los pueblos tengamos el espacio que nos corresponde, que los alumnos que estudian derecho y los abogados y los que cualquier carrera que aprendan, que se le planten al profesor cuando no le gusta lo que le está enseñando. Porque después que se reciben hablan mucho, pero cuando están en la clase no quieren que los aplacen. Es preferible perder un año de estudio porque el profesor te aplaza, te pone una mala nota para hacerte que vuelvas a dar la materia, a estar toda la vida callado la boca y después cuando te recibís querés cambiar. No, hay que cambiarlo desde el estudio. Hay muchas veces que los profesores son muy macristas, por no decir que son de la derecha o que son fachos. Y entonces te enseñan desde su perspectiva. Y los alumnos no se animan a decirle nada porque le tienen miedo. El miedo es peor que una cárcel. No hay que tener miedo. Hay que decir la verdad, hay que enfrentar al profesor, decirle esto no me gusta, quiero que me lo explique bien, no lo entendí. Porque si no, no vamos a cambiar nada. Si desde chiquitos no nos animamos, es mejor perder un año de estudio, aunque estés en la secundaria, antes que perder la dignidad de reclamar lo que vos crees que es justo. Porque si no, no vamos a poder transformar nada. No es violento decir a un profesor, mire, no lo entendí, no es lo que yo pienso, permítame que yo le explique. Y si el profesor no te deja, vos tenés que insistir. Y si te dice que, no sé, que él no te va a dejar porque tiene poder, porque, bueno, si te pone mala nota, que te ponga. Es mejor una mala nota que no quedarse amargada con que no pudiste decir lo que vos pensabas. Porque después en tu vida te va a seguir sirviendo eso. Esa forma de pensar, de no callarte. Mirá si las madres nos hubiéramos callado, estaríamos muertas ya. Profesor, justamente. Igual, justo con lo que estás diciendo, me hace mucho sentido. No pensaba traer la colación, pero bueno, ahora me acordé. Ayer justamente estaba leyendo una nota bueno, no me acuerdo del medio, creo que era un medio bastante hegemónico, que decía algo así como que la juventud perdió representatividad y que el kirchnerismo había perdido el voto joven. Es discutible a primeras, ¿no? Pero bueno, justo con esto que decís, yo digo, cómo la organización estudiantil, los centros de estudiantes, en la facu, en el secundario, tienen que estar politizando a los pibes, porque si nosotros somos el futuro, no puede haber un futuro despolitizado. A mí al menos me da un poco de vergüenza cuando escucho a mis amigos. Porque... Para, que ustedes no son el chicos. Corazón mío, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Que no nos engañen con eso. Hay que esperar porque los jóvenes no. Ustedes son presentes y tienen todos los derechos ahora. En el futuro van a ser viejos, no van a ser jóvenes. Que no les engañen con eso. Cuando te dicen los jóvenes son el futuro, no. Vos dentro de 30 años ya no sos joven. ¿Entendés? Entonces es un invento de los políticos. No, ustedes ahora pinten paredes, repartan volantes porque ustedes son el futuro. No, somos el presente y tenemos mucho más derecho que muchos. Porque estamos estudiando, estamos poniendo el cuerpo ahora, queremos discutir ahora, queremos resolver ahora. Y si no lo resolvés con los profesores, que a veces algunos son muy derechosos, y bueno, hay que jugársela, que no hay otra. Y los centros de estudiantes son súper necesarios los centros de estudiantes. Porque hay que ver cómo laburan, cómo trabajan con los compañeros y cómo se defienden entre ustedes. Me parece maravilloso. Bueno, yo estoy un poco de la vereda de enfrente porque yo soy profe, pero justamente estoy encarando un cargo que sirve para democratizar la voz de todos y de todas los estudiantes en un nivel terciario que cuenta con un centro de estudiantes, que está politizado y que apuntamos a eso y a democratizarlo. Y esto que vos decís lo vemos un montón en educación, incluso en los grupos en las redes sociales, compañeros docentes defendiendo medidas neoliberales. A mí me parece algo espantoso, terrible, pero creo que la lucha que se tiene que dar es la discusión política frente a todas estas cuestiones. Sin embargo, Eva, a mí me gustaría preguntar, bueno, de hecho vos verás que dice Angie Leviña Historia de Miércoles, porque en este sentido yo abrí un canal de YouTube
que es de historia cultural, para empezar el debate también en algo que a los chicos les llegue, que les sea contemporáneo, que les guste. Así que imaginate en el secundario cuando llega la profe youtuber, están fascinados. Y siempre nos sentamos a hablar de cuestiones sociales, de cuestiones políticas. Muchos no coinciden conmigo, pero saben que tienen el espacio y el respeto. Y eso es fundamental para encarar cualquier tipo de debate. Uno de los temas que estuvimos hablando últimamente con mis estudiantes es que este último año se sancionaron leyes muy importantes en cuanto a derechos y en los últimos días se sancionaron dos que me parece que al menos son cuestión de debate. Una es la del cupo laboral trans y la otra es la ley de zonas frías. Sin embargo, hay diputados y senadores que se opusieron y los medios hegemónicos dicen que no importa saber los nombres de los votos negativos. Yo con esto no estoy de acuerdo porque son funcionarios elegidos democráticamente y es importante saber qué intereses defienden. ¿Vos qué opinás al respecto, Eve? Mira, yo creo que hay muchas transformaciones para hacer y muchos cambios que hacer. A mí lo que me da siempre muchas ganas de contar a los chicos y de explicarles es cuando un profesor les da posibilidad de hablar y de discutir de igual a igual. Porque eso les va dando mucha fuerza, porque hay pibes que son muy calladitos, no quieren intervenir, pero en la vida hay que intervenir en todo porque es lo que nos toca. Y me parece que hay profesores que tienen esa habilidad, como veo que vos tenés con tus alumnos, porque vos, el tema es el siguiente. Uno a veces tiene que ser más político que profesor de historia, porque la historia es política pura. Y entonces cuando uno toma partido en la historia y en la política pura, que es la historia, ahí es cuando empieza a verse un poco más complicado. Porque como tenemos tantas diferencias en lo que te enseñan, todavía hoy, depende a la escuela que vayas, y cómo vayas y con qué libros te hagan estudiar, es muy complejo, porque después tenés todos esos aparatejos que te dicen otra cosa. El chico busca Rosas, uno le va a decir que era un asesino y el otro le va a decir quién era Rosas. Y todos estos héroes que tuvimos, tan tapados, y que los empezó a descubrir Cristina y Néstor, también con el peronismo de Perón y de Evita. Y esas cosas son fundamentales para llegar a lo que tenemos que llegar. Ahí vamos a encontrar cuántos indígenas hay, cuántos todavía, cuántos wichí y cuántos mapuches no han usado nunca calzado, no tienen vivienda, no tienen abrigo, no tienen nada porque no somos iguales. Por más que la Constitución diga que somos todos iguales, no es verdad. Porque a los compañeros viven en condiciones infrahumanas hoy. ¿Sí? Hoy. Sin techo, sin agua, con los chicos que nunca usaron calzados, hoy. Entonces, no estamos hablando de cuando vino Colón, estamos hablando de ahora. Las comunidades indígenas han sido siempre muy abandonadas. Y como no tienen documentos, no existen, son los nadie. No existen para nada. No existen para cobrar nada, para tener una tarjeta y pensar en una SUBE. Nada, no existen. Y todavía cuando tienen un pedazo de terreno, vienen los que se lo compran regalado o se los regalan los macristas, como hacen siempre, y los echan y los sacan a las piñas, a los balazos, los matan. Y ustedes fíjense lo que pasó. Murió Maldonado, lo mataron a Maldonado, por defender a los mapuches. Se hicieron marchas a montones de miles de personas, muy buenas, en buena hora. Pero al mismo tiempo mataron a un pibe mapuche y nadie hizo una marcha por ese pibe. Nadie. Y yo tenía mucha bronca, yo no fui a ninguna marcha de Maldonado porque no podía creer que no hubiera nadie que quisiera hacer una marcha por el mapuche. Y al mismo tiempo mataron a un nene en Tucumán por la espalda, balazos, que estaba preparado para ir a la escuela, y lo mataron porque dice que iba a robar, no sé por qué, esos disparates. Y tampoco nadie hizo una marcha. Porque mapuche y negro y pobre no vale igual que uno que viene de la ciudad.
Y no vale igual para una gran parte de esta sociedad, que concurrió a las marchas pensando que era lo mejor que hacían, sin pensar que estaba haciendo cada vez más división, más grande la división, más lejos la división. Que hizo Rivadavia con la ley de enfiteusis, si pensamos lo que hizo Roca con la mal llamada campaña al desierto, Alsina anteriormente con su zanjón, es como que siempre es la línea de correrlos, de apartarlos, de expulsarlos, y en vez de generar una frontera que nos una, una línea divisoria que nos separe aún más y que genere, como vos decís, esa brecha entre unos y otros. Y lo que saben ellos, porque ellos nos enseñan cómo hay que cuidar la tierra, la madre tierra que ellos aman, que no la gastamos como nosotros, que le echamos glifosato y todavía le pagamos a Monsanto para que venga. Hay muchas cosas para discutir, que no solo es la Suprema Corte, que no es, hay muchas cosas. Y yo creo que los profesores de historia tienen un papel importantísimo, cada vez más importante, porque cada vez nos damos cuenta que sabemos menos de historia que lo que sabíamos antes. Porque cada vez te la enseñan más así, porque mejor no profundizar. Porque cuando se profundiza hay muchos profesores que se tendrían que ir rápido de lo que están enseñando. Y por eso no profundizan. Así es. Bueno, le dejo la palabra a Mariano, así no monopolizo tampoco. Bueno, yo otro tema que quería hablar con vos, Eve, y con las compañeras, es teniendo en cuenta el cambio de era que estamos atravesando, no sé si compartirán, pero estamos atravesando un nuevo orden, ¿sí? Entonces, preguntarte, Eve, a ver si me ayudás a entender, porque para mí hablar de izquierda y de derecha, o como hablar de capitalismo, me parecen conceptos o términos un tanto vetustos en esta nueva era, ¿sí? Digo, son las categorías de izquierda y derecha son categorías importadas que solamente las podríamos entender en el contexto histórico europeo porque se sentaban de un lado o del otro del recinto. Ahora bien, volviendo a lo que sería el capitalismo, la categoría... Sí, bien. El cáncer más grande que tiene el mundo entero. La derecha y la izquierda siguen existiendo, no es que no existen, no es que somos locos ni tarados. Lo que pasa es que muchos la quieren borrar porque son más derechosos que de izquierda. Entonces, el capitalismo es el cáncer más grande. El capitalismo es el que trae el hambre, el que trae las pestes, el que trae las invasiones, las guerras, la corrupción, la venta de armas. Y si no, fíjate lo que es Cuba, a dónde pudieron llegar con ese maravilloso pueblo que son, y mirá dónde estamos nosotros. Los cubanos que no tienen nada todavía hacen vacunas para que tengamos todos los demás. Hay médicos cubanos por todo el mundo. Bueno, quiere decir que el socialismo que tienen los cubanos, o comunismo, como le quieras llamar, sirve. Porque mirá, te lo demuestran. Claro. Es un país que ha dado todo. Y lo han embargado años y años para no dejarles entrar nada. Por suerte ahora han votado 184 a favor. Entonces, eso no... Tu pensamiento es muy de yankee, perdóname que te lo diga. No, pero no, lo mío es una duda en la cual yo quería... Decir que la izquierda y la derecha resisten bien de los yankees. Perdóname, vos me preguntás a mí, yo te contesto. No, está bien. Yo lo que creo es que son categorías extranjeras que acá se aplican... No son extranjeras, la izquierda y la derecha existen en todos lados. Si no, porque está Macri y porque está Cristina. A ver, si vos crees que son iguales, bueno, ya está, no hablamos más. No, yo lo que digo es por ahí ayornar esas categorías importadas al nuestro contexto. No son importadas. Izquierda y derecha existen. Ok. ¿Para qué tenemos la mano derecha y la mano izquierda? No existen. No, yo igual lo decía con humildad, pero... La derecha es facha, asesina, hija de la remil puta. Y la izquierda es la que se ocupa de los que no tienen, de los que no comen, de los que no son considerados en ningún lado. Claro. No es lo mismo la izquierda y la derecha. Existe. Igual, a ver, yo lo que me hacía referencia a las categorías de izquierda-derecha, pero para arribar al capitalismo. Yo con vos no voy a discutir más porque pensamos totalmente diferente. Vos pensás en un lado y yo pienso para otro. No, bueno, está bien. No, yo no creo que esté... Yo te contesté, pero no quiero discutir. Yo te contesté lo que pienso, pero no quiero discutir.
No, no estoy discutiendo. Porque vos estás empeñado en decir que no hay izquierda ni hay derecha. Bueno. No, yo dije que puse el ejemplo. Lo que digo yo, lo dicen autores, que pueden ser autores fachos o macristas, como decís vos, pero a donde quería llegar con esto es que yo veo que el capitalismo, hay un nuevo capitalismo, ¿sí? El capitalismo siempre es asesino. No hay capitalismo bueno y capitalismo malo, no existe eso. No, que yo en eso coincidimos, pero déjame terminar a dónde quiero arribar. Yo veo que el capitalismo que hoy está en esta nueva era se vale de otras herramientas, como antes fue la plusvalía, hoy se vale, por ejemplo, de la información, de los datos, ¿sí? De la información y la distribución de la información, mucho más que se valía antes de la plusvalía. Entonces digo, ante un nuevo capitalismo, un nuevo orden, una nueva era, repensar, a eso me hacía referencia con las categorías, ¿sí? Porque digo, es todo junto, el capitalismo tiene izquierda y derecha, entonces si lo que está cambiando es el capitalismo o la forma de dominación, yo invito a repensar, yo no me creo dueño de ninguna verdad, por eso creo que no es que estamos discutiendo, yo quiero aprender de vos, pero te traigo mis dudas para que me ilumines. No, yo no estoy afirmando ninguna verdad, digo. Yo no voy a discutir con vos. Bueno, está bien. Yo simplemente... No quiero discutir. A ver a quién le toca hablar ahora. Bueno, no, yo te iba a hacer otra pregunta, pero me parece importante aportar un poco algo con humildad, porque no lo considero tener la justa, pero al menos desde mi formación peronista, ¿no? Yo creo que en realidad es una frase del Che Guevara, no es de Perón, pero que hay dos posturas en la vida, o se está a favor de los monopolios o se está en contra. O sea, no, creo que no, la derecha se puede hacerla suave, te puede mostrar discursos muy lindos, te puede entrar por discursos modernos, pero creo que si la derecha evolucionó y ahora tiene otros métodos, entonces la resistencia contra la derecha y la lucha contra la derecha también tiene que encontrar unos nuevos métodos y seguir, porque es como se dice, aunque, o sea, o se está a favor de los monopolios o se está en contra, y yo creo que al día de hoy puede ser que la derecha haya cambiado algunas cosas en los discursos, pero en la práctica es lo mismo. En la práctica siguen matando pibes, como decía Eve, de los pueblos originarios para tener tierras. En la práctica, Israel y Estados Unidos, que son los que están en contra los que están a favor del bloqueo de Cuba, son los mismos que invaden Palestina matando niños, mujeres o adultos para seguir defendiendo el capitalismo. Entonces yo creo que si bien puede darse el discurso, ahora, por ejemplo, está muy de moda esto de la productividad, ¿no? Del ser feliz, del ser productivo, y es como un discurso medio adormecedor, pero que te sigue existiendo y te sigue exigiendo, y si bien hoy no tenés por ahí, que sería generalizar decir esto, porque en muchos lados del mundo sigue estando el patrón que te caga a palo, pero bueno, podemos decir que no es mayoría, se podría decir que tal vez no es el discurso predominante hoy. Hay derechos laborales, hay lo que quieran, pero todo esto pensando en una sociedad occidental, en Argentina, en Buenos Aires, en el conurbano. Yo no estoy segura de que en otro lado no pase. Y la lucha tiene que ser global, porque si bien obviamente somos argentinos, queremos nuestro país, nunca vamos a ser libres hasta que el último palestino pueda vivir en su tierra feliz, donde nació, con sus valores. Y el capitalismo te sigue aplanando la cabeza, siempre. Como decía Eve, desde estos teléfonos hasta la computadora, porque funcionan con la hegemonía. Yo estuve en Palestina y en Israel. Conozco bien lo que pasa. Lo que hace Israel con Palestina es tremendo. Es tremendo, porque mata 500, 600, 700. El pueblo palestino es un pueblo sometido, que ha luchado toda la vida, que levanta y se lo tiran abajo. Es un pueblo muy dejado, nadie les da pelota, porque Israel tiene mucho poder, Israel construye armas todo el tiempo, está apoyado por Estados Unidos, y entonces saben que si ellos quieren dejarlos a los palestinos, vos pensás que los palestinos en su propio territorio viven como si fueran esclavos, porque hay galpones para que vivan los que no tienen casa, con un baño para un montón de personas, y sin embargo cuidan ese espacio, cuidan ese lugar, cuidan un pedacito de montaña,
y estos vienen y se los sacan a balazos, a bombazos, les matan los niños, les ponen bombas en las escuelas, les reventaron 2 bancos hace poco. Y es una salvajada y nadie habla, porque es un pueblo que no es un pueblo poderoso, es un pueblo que lucha contra un mundo tan injusto, que los deja muy de lado, ¿viste? Totalmente. La otra vez vi una web que, bueno, que era una comparación. Yo, o sea, no quiero decir algo que por ahí suene mal. Yo estoy en contra de todos los genocidios del mundo, pero bueno, la foto comparaba, ¿no? Lo que ocurría en la época de los nazis con lo que está ocurriendo ahora en Palestina y se mostraba que era exactamente lo mismo. Y yo no estoy alejada de la historia del pueblo israelí y de los nazis y nada, porque además es parte de mi historia personal. Pero eso no puede, esa carta, un genocidio nunca se repara con otro genocidio. Es totalmente inhumanitario sacarle territorio a un país para dártelo a otro, como diciendo, disculpa lo que te hicimos, ahora matamos a otros y te damos este pedacito de terreno para que vos, o sea, Mirá, lo que está pasando es la verdad que va contra todo tipo de derechos humanos. Te voy a comprar lo que pasa en Israel. En Israel, hace muchos años, no sé si todavía existen las mujeres de negro. La mujer de negro la formó Edna Young, un israelí que empezó con ese sistema porque todos los jóvenes que no quieren tirar contra los palestinos y por lo tanto no quieren hacer el servicio militar, que son 4 años, los ponen presos. Y hay montones de chicos presos y chicas presas por no querer hacer el servicio militar para no tirar contra los palestinos. O sea que no son todos los israelíes. Y estas mujeres que se llaman mujeres, como no pueden hacer nada, se paran en una esquina todas vestidas de negro como protesta por tener a sus hijos presos por no querer hacer el servicio militar para no tirar contra los palestinos. O sea que todos los israelíes están de acuerdo. No, es como siempre, ¿no? A veces los gobiernos en realidad dirigen encima, obviamente, del pueblo, y así como hay pueblos buenos y dirigentes malos. Perfecto. Lo que pasa es que también, ¿no? Estos movimientos que están apoyados por las fuerzas monopólicas o por los países que mantienen la hegemonía en el mundo, porque hablamos de Estados Unidos, sí, como uno de los principales responsables en el apoyo a este tipo de genocidios, pero todos los países capitalistas, principalmente europeos, hacen la vista gorda. Como decís vos, Eve, no hablan porque es un pueblo que está tan oprimido que parecería que nadie salta en su defensa, ¿no? Pero también hay sectores que defienden la libertad del pueblo palestino y que me parece que se merecen todo nuestro apoyo y también poder darles nuestra voz y ponerles nuestro cuerpo. Y esto me lleva un poco a la próxima pregunta que me gustaría hacerte, Eve, porque estamos hablando en lo que historia se conoce como la historia reciente, que es la historia que estamos viviendo, que estamos transitando, que estamos construyendo, y vos sos una parte fundamental en nuestra historia reciente. Y esto que estamos haciendo, yo no puedo dejar de pensarlo en un documento histórico como la historia oral, y me gustaría que vos nos digas quién es Eve de Bonafini y cuál es su compromiso hoy, en el 2021, no solamente con Argentina, sino con la humanidad en general. Eve Bonafini es una mujer que nació en un momento de mucha pobreza, donde los trabajadores eran tremendamente explotados. Yo lo veía a mi padre, lo que trabajaba y lo poco que ganaba, y veía a los dueños de la fábrica que tenían autos para todos y veraneos, y la fábrica cerraba un mes, decían balance, no nos pagaban. Siempre trabajé, hice la escuela primaria, siempre aprendí telares y empecé a trabajar, siempre fui trabajadora. Me casé, tuve hijos hermosos, maravillosos, era feliz. Éramos felices. Y mis hijos se comprometieron, cosa que yo no podía creer cómo ellos ya interpretaban lo que le había pasado al abuelo. Y hoy Eve Bonafini, o ayer o antes de ayer, o
Hace 44 años, hasta hace 44 años largos, yo era Kika Pastor, que es mi apellido de soltera y el sobrenombre que me puso mi padre. Y el día que me llamaron para decirme que no encontraban a mi hijo Jorge, me convertí en la Eve Bonafini que soy hoy. No me senté nunca a llorar, no podía llorar. Salí a la calle y hasta el día de hoy no he parado, he entendido a mis hijos cada vez más, aprendí de ellos todo lo que sé. Estoy orgullosa de haber tenido hijos revolucionarios, hijas revolucionarias que entregaron su vida. Entendí que solas no íbamos a hacer nada. Socializamos la maternidad. No permitimos que nadie le ponga precio a la vida. No cobramos la reparación económica. No aceptamos cadáveres, porque nuestros hijos nos decían, mira mamá, si nos pasa algo, con tal que haya uno que levante nuestra bandera, no vamos a morir. Y nosotros no nos dejamos morir. No los dejamos morir porque hablamos siempre de ellos. Y siempre estamos orgullosas. Yo creo que es la mejor candidatura que me dieron mis hijos, ser madre de revolucionarios. Y todo lo que sé lo aprendí de ellos, de ellas, de su entrega, de su alegría, de cómo estudiaban, trabajaban, pensaban, nos enseñaban, participaban. No lo cambio por nada. Sigo siendo esa misma mujer con muchos más años, convirtiendo la cocina en la plaza, tratando de reinventarme todos los días para que las madres no mueran, porque hay muchas cosas todavía de las madres que no se hablan. ¿Por qué es el único movimiento que tiene 3 madres asesinadas? Por la Marina, que nunca pagó por lo que hizo ni va a pagar, porque no hay plata para pagar lo que hicieron. Secuestrar las 3 mejores madres, torturarlas, violarlas y tirarlas vivas al río. Si eso no es capitalismo puro, salvaje y sangriento, ¿qué es? Por eso hay muchas cosas para discutir, hay muchas cosas para pensar, y hay muchas cosas para que nos sentamos a ver. Y hay que seguir por un camino muy difícil, tal vez, que es este de decir lo que uno piensa, sin tener preocupación si el presidente se ofende, porque el presidente nos dijo a nosotros, a todos cuando asumió, que él lo que quería era que cuando no cumpliera con lo que dijo, que le dijéramos. Y lo que hacemos las madres es eso, decirle algo cada vez que no cumple con lo que nos prometió. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, aprender a decir lo que no. Y soy eso, una mujer que pelea, que discute, que lee mucho, leo muchísimo. Yo trato de aprender lo que no aprendí antes, un poquito, porque tampoco puedo aprender mucho, la tecnología. Me apasiona la vida, todo lo que es vida, me apasionan las plantas, los pájaros, la vida de los animales me parece maravillosa. No me aburro, la pandemia esta no me afecta porque no tengo tiempo de aburrirme. Y me interesa mucho la juventud que está trabajando muchísimo, muy bien, que son muy inteligentes. Estoy muy orgullosa de ustedes, chicos, la verdad. Hay cada campeón que no te cuento, en cada grupo voy viendo lo bien que están, cuánto que hacen y cuánto que trabajan. Y por eso sé que me puedo morir tranquila, que la semilla de las madres ya está en muchos lados, ¿no? Una vez me dijo uno, vos vas a hacer crecer almendros entre las piedras. Bueno, ojalá que así sea. Esta entrevista, este encuentro, mateando, esta cuestión de debatir ideas, la voy a compartir y la voy a socializar con mis alumnos, tanto de nivel secundario como de nivel superior. Y a mí me gustaría que vos les dejes un mensaje a ellos. Los mensajes, más que un mensaje, les dejaría un abrazo de palabras. Y no parezco el viejo Vizcacha, ¿viste? Un abrazo de palabras. Chicos, ustedes son el presente, no son el futuro. El futuro ya van a ser viejos. Ustedes tienen que ser rebeldes, muy rebeldes. Hablar mucho con su familia también. Cuando hay familia que dice, no te metas en política, no hagas política, o estudiar, no hagas política, no. Hacé política y después estudias.
porque me parece que es al revés. A veces los papás no entendemos. Yo lo digo por experiencia propia. Mis hijos hablaron muchísimo conmigo. Y a pesar de que vengo de una familia muy pobre, había cosas que no me cabían en la cabeza. Y mis hijos me las enseñaron. Y nos sentábamos a hablar y nos sentábamos a que ellos me contaran qué hacía mal. Así que ustedes, si tienen esa dificultad de que el papá y la mamá le dicen no hagas política y estudiar, explíquenle por qué la política es más importante que el estudio, o si no es igual, porque la política es una manera de vivir. La política no es un capricho. La política es una forma de vivir. Es aceptar principios en la vida que tienen que ver con la lealtad, que tienen que ver con la solidaridad y sobre todo tienen que ver con que le duela a uno tanto lo que le pasa al otro, más que me duele a mí. Que el otro soy yo sea una realidad. Así que estoy muy orgullosa de ustedes y sé que me puedo morir tranquila porque hay muchos que levantan las mismas banderas que mis hijos. Hola. Bueno, ya estamos entonces. Cortamos acá porque era media horita. Pero bueno, se puso interesante. Se extendió. Bueno, alguno de ustedes diga algo y ya está. ¿No tienen palabras? No, Yo agradecerte, Eve, agradecerte este espacio y tu lucha de 43 años que ilumina la juventud. gracias, Eve, y gracias, madres, por este espacio que es tan necesario para democratizar las voces, para hacernos conocer, para hacernos escuchar, para seguir sembrando, para seguir construyendo en conjuntos, que es lo que ustedes han estado haciendo todo este tiempo, maternándonos un poco a todos. Así que muchísimas gracias por todo. Sí, por mi parte también.